Hola niños y niñas, hoy día vamos a trabajar con la guía número 7 de nuestra cuaderno de actividades de Primero Lee. La guía número 7 que está en la página 17 y la página 18. Antes de empezar a trabajar con esta guía, voy a hacerles un pequeño repasito, muy chiquitito, sobre lo que es la fábula. ¿Quién se acuerda de lo que es una fábula? Yo sé que ustedes se acuerdan de qué se trata la fábula, ¿cierto? La fábula, miren acá, yo les busqué esta información para que ustedes puedan repasar en su casa. Dice que es un relato breve. ¿Qué quiere decir que sea un relato breve? Quiere decir que es un relato cortito, ¿cierto? Es un relato breve que está escrito y es un relato en donde los protagonistas generalmente son animales. A esos animales nosotros les damos, o el autor que escribe la fábula, le entrega características humanas, los personifica, ¿cierto? Al personificarlo, quiere decir que le está entregando características humanas. Por ejemplo, cuando habla sobre una hormiga que es trabajadora, que habla, que se desenvuelve igual que un ser humano. Los animales no realizan actividades como los humanos, ¿cierto? Porque son animales, son diferentes a nosotros. Entonces en la fábula se le entrega personificación a estos animales, se le entregan características humanas. Estas fábulas, el propósito de este texto, ¿cierto? Porque todos los textos tienen un propósito, como hemos visto anteriormente. El cuento tiene un propósito, la noticia tiene un propósito, cada uno quiere entregar una información de manera diferente. En este caso, la fábula tiene como propósito dejar una enseñanza y también una moraleja, que es exactamente lo mismo, enseñanza o moraleja. Y esta enseñanza o moraleja siempre va escrita al finalizar el texto. Todas las fábulas tienen una enseñanza o moraleja. Entonces, el propósito de la fábula, ¿cierto?, es dejar una enseñanza o moraleja, y además sabemos que es un texto, un relato que es bastante breve, cortito, ¿cierto? Y sus protagonistas generalmente son animales. Esa es una de las características más importantes de la fábula y con la que yo voy a poder darme cuenta qué tipo de texto es. Cuando yo lea una fábula me voy a dar cuenta de inmediato. Primero porque tiene protagonistas animales que están personificados, ¿cierto? Que adoptan características humanas, y además tiene una moraleja y una enseñanza, que es lo mismo. Vamos a revisar ahora la guía que vamos a realizar. Pongan atención acá adelante. O atrás mío en realidad. Miren para acá. Vamos a agrandar el texto y vamos a ir bajando para que vamos leyendo en conjunto. Fíjense ahí. El nombre de este texto que aparece en la guía número 7, ¿cierto? La guía número 7, que va a continuar, al igual que la guía número 6, la descripción de personajes. Tenemos que repasar este contenido. No es un contenido muy fácil de trabajar, así que tenemos que repasarlo. Dice en la instrucción: lee la siguiente fábula y luego describe a la hormiga siguiendo los pasos trabajados. Luego tenemos el texto que aparece en esta guía número 7. El nombre de este texto es La cigarra y la hormiga. Página 17, guía 7. Mientras yo voy leyendo el texto, ustedes van a tratar de seguir la lectura junto a mí. Dice así: La cigarra y la hormiga. Eras una vez una hermosa cigarra de cuerpo café claro, rostro alargado y alas con manchitas negras, que era muy feliz disfrutando del verano. Cuando el sol brillaba y las flores desprendían su aroma, la cigarra cantaba y cantaba alegremente. Mientras tanto, su amiga y vecina, una pequeña hormiga de patas delgadas y antenas muy paradas, pasaba el día entero trabajando y trabajando muy concentrada, recogiendo alimentos y hojas. Amiga hormiga, ¿no te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto algo para ti.
le decía la perezosa cigarra a la hormiga. Mejorarías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta flojera, le respondía la laboriosa hormiga mientras transportaba el grano atareada. La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga, hasta que un día al despertarse sintió el intenso frío del invierno. Los árboles se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve. Mientras la cigarra vagaba por el campo, helada y hambrienta, vio a lo lejos la casa de su vecina, la hormiga hacendosa, y se acercó a pedirle ayuda. Amiga hormiga, tengo frío y mucha hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. La astuta hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra: Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba con responsabilidad granos de trigo de acá para allá? Cantaba y cantaba bajo el sol, contestó la cigarra. ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno. Y le cerró la puerta dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección. Quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven, debe aprovechar el tiempo. ¿Le gustó el texto? Este texto es piensen, que acabamos de ver antes de empezar a hacer esta lectura. Bien, es una fábula, ¿cierto? ¿Cómo reconocía yo la fábula? A ver, piensen. ¿Cómo reconozco yo la fábula? Bien, chiquillos, reconozco la fábula porque sus personajes generalmente son animales. Y estos animales están personificados, ¿cierto? Tienen características de personas. Y otra de las características que nosotros dijimos que existía en una fábula era que esta fábula nos entregaba una enseñanza. Fíjense acá, la enseñanza o moraleja está marcada con negrita. ¿Se fijan aquí o no abajo? En su texto tienen que observar, vayan leyendo el texto conmigo. La moraleja que deja esta fábula dice así: quien quiere pasar bien el invierno mientras es joven, debe aprovechar el tiempo. Buena la fábula, me gustó, ¿no? Yo la encontré entretenida. Y además que le enseñó a la señora Cigarra una lección grande, porque mientras ella hacía nada, ¿cierto?, la hormiguita trabajadora estaba fabricando algo seguro para ella. Y después la cigarra quería aprovecharse de esa situación. Así es que ahora que ya vimos y repasamos lo que era una fábula y además leímos, vamos a trabajar nuevamente la descripción de personajes. Vamos a pasar a la siguiente página de la guía número 7. Vamos a acercar un poquitito y vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos en la guía anterior, en la número 6. Un trabajo muy parecido. Esta vez vamos a trabajar con una fábula. Fíjense ahí, ¿recuerdan lo que era un organizador gráfico? ¿Se acuerdan para qué me servía el organizador gráfico? Bien, me servía para organizar, ¿cierto? Para organizar ideas, para organizar en este caso características y de esta forma ordenarnos en nuestra descripción de personajes. Recuerden que la estrategia de describir personajes en comprensión lectora es muy importante porque me va a ayudar a comprender de mejor manera lo que estoy leyendo. ¿Cierto, niños? ¿Cierto, niñas? Ya, entonces, al igual que hicieron en la guía anterior, vamos a escribir cuál es el nombre del personaje de la lectura que hicimos antes. De la lectura La cigarra y la hormiga, la fábula. Luego de escribir el nombre del personaje que ustedes van a elegir, ¿cierto?, van a escribir al lado izquierdo de la ficha, fíjense ahí, cuáles son las características físicas. ¿Cuáles eran las características físicas? ¿Quién se acuerda? Las características físicas eran todas las que yo puedo observar de un personaje, ¿cierto? Que yo podría observar. El texto me describe el personaje de manera física. Es alto, ¿cierto? Tenía el pelo rubio, tenía la cara blanca, con pecas. Son características físicas que son muy fáciles de observar.
Lo mismo debo hacer con el personaje que yo elegí de este texto. Luego debí escribir las características psicológicas. ¿Recuerdan cuáles eran las características psicológicas? Bien, las características psicológicas, ¿cierto? Son todas aquellas que yo puedo percibir de un personaje. Sentimientos, por ejemplo, que un personaje puede ser muy alegre, muy simpático, muy cariñoso, muy mal genio, gruñón, ¿cierto? Son características que yo no puedo observar a simple vista. Solo voy a saber que esas características existen cuando yo conozca al personaje. Conociendo al personaje, yo voy a poder saber cuáles son los sentimientos de ese personaje. Por el contrario, las características físicas, que son las que yo puedo observar de un personaje. Entonces, en el lado izquierdo vamos a escribir las características físicas y en el lado derecho de nuestro organizador gráfico vamos a escribir las características psicológicas. Primero entonces, voy a escribir el nombre del personaje que yo elegí del texto que leímos. El texto, la cigarra y la hormiga, que era una fábula. Además, más abajo voy a escribir al lado izquierdo cuáles son las características físicas y al lado derecho cuáles son las características psicológicas. Y en el centro voy a hacer un dibujo del personaje que yo elegí. Yo puedo dibujar ese personaje aunque no tenga un dibujo que yo pueda ver. En este caso sí tengo un dibujo, ¿cierto? Aparece la hormiga y aparece la cigarra, que son los personajes los que yo puedo elegir. Y puedo saber cómo son los personajes, pero hay cuentos en los que no hay dibujos. Entonces yo puedo dibujar esos personajes con las características que me entrega el texto. Así que, chiquillos, les dejo esta tarea y cuando la terminen, recuerden sacarle la fotito, me la mandan a mí o a la tía Janet por WhatsApp para que podamos revisarlas y enviar la retroalimentación de esta guía número 7. Espero que les vaya súper bien en su guía. Un besito y nos vemos en la siguiente actividad.